Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente. Esta noche vamos a tratar de terminar este libro de Amos que hemos estado estudiando, un libro verdaderamente en el cual nos ha ministrado, ¿verdad? Cada vez que estudiamos, cada vez que profundizamos en esas escrituras, en esa palabra del Señor. Por algo el Señor nos dice: escudriñad las escrituras, porque en ella encontraréis que la vida eterna. Y es muy hermoso, es muy lindo poder saber que en ella vamos a encontrar la clave, hay códigos secretos de cómo nosotros podemos conducirnos en esta vida, de cómo nosotros como se dice, este es el libro completo de instrucciones donde todo aspecto en la vida ahí está. Y ahí nos dice qué hacer. Simplemente tú y yo tenemos que aprender a escudriñarlo. No hay libro más completo que pueda darte una instrucción que la palabra del Señor. Lo que usted y yo conocemos por la Biblia, la Santa Biblia. Esa palabra que el Señor permite, que inspira hombres por el Espíritu de Dios para impartir, para que escriban, para que aquellas cosas que vienen del Padre quedaran selladas en ese libro, para que tú y yo hoy tengamos una guía, para que tú y yo podamos descubrir y ver verdaderamente la voluntad del Padre, y a través de ella lo conocemos al Señor. Gloria al Señor. Así que te voy a invitar allí, si tienes lápiz, papel, en esta noche. Dígame si la música no molesta, si está todo bien. Bendito sea el Señor. Por favor, confírmeme. Gloria al Señor. Así que deseo que en esta hora usted vaya a Amos, abra su Biblia y sea partícipe en esta noche de esta clase. Vamos a hacer esta clase, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad? Que el Señor nos va a hablar. Cuando tienen que estar dispuestos verdaderamente a recibir aquello que el Señor va a hablarnos y nos va a enseñar por medio de su palabra. Gloria al Señor. Y habla, manos, que Amos, y vamos a compartir aquí este screenshot. Y decíanos de Amos. Ok, bendito sea el Señor. Decíanos y hablábamos que Amos verdaderamente era un pastor. Y el Señor lo llama y lo escoge. ¿Y quién fue Amos? Dice aquí que fue un pastor de ovejas que tenía características únicas. El significado de Amos es el que lleva la carga. ¿Y de dónde fue que él viene? Proveniente de Tecoa. Solamente voy a dar un repaso para entrar directo a lo que vamos. Y hablábamos y decíamos que Amos fue escogido para llevar un mensaje al pueblo de Dios, a las tribus del norte, a las tribus de Sela, a todo Israel, comprendiendo a sus 12 tribus, y él vivía en el lugar de territorio. Hubo un territorio que nos quedamos, que estábamos hablando, que era del territorio de Basán. Hubo un mensaje que Dios habló al pueblo y vino un mensaje directo a las mujeres de Basán. Características que encontramos en ese lugar, no tan solo en Basán, sino en el territorio. En ese momento Israel estaba viviendo en una temporada de opulencia, una temporada en la cual había abundancia, había prosperidad. Y por lo tanto, como ellos estaban tan prósperos, el pueblo creía que ellos andaban bien, que ellos estaban bien, que no tenían la necesidad de arrepentirse, porque ya Dios venía enviando mensajes al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera un verdadero arrepentimiento. Nos quedamos en esta palabra que dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y esto se refería cuando en Amos, a finales de Amos, el Señor, el capítulo 4 y el capítulo 5, que vamos a entrar en esta noche, y dice el versículo 11 del capítulo 4, y dice la palabra del Señor, vámonos al 12, perdón, dice: por lo tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, para que te he de hacer, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Verdaderamente el Señor no quería que el pueblo, ¿verdad?, tuviera destrucción. Dios
antes de hacer algo, dice que Él viene a dárselo, a hacérselo saber a sus profetas para que entreguen el mensaje. Siempre que vaya a acontecer un juicio de Dios sobre la tierra, Dios utilizará escogidos, profetas, para que lleven ese mensaje, para que entreguen el mensaje, porque Dios, el propósito de Dios, como muchos creen, que es un Dios malo, que es un Dios que, porque está en los extremos, está el que cree que Dios es un Dios de amor y todo amor y nunca va a corregir, no va a hacer nada, simplemente que el amor de Dios es todo y lo llena todo y lo perdona todo y no va a hacer corrección, y estamos equivocados porque Él tiene el corazón de papá y de mamá. Entonces, por lo tanto, como Él tiene el corazón de un padre, Él viene también a traer corrección. Pero también está el extremo de los que creen que constantemente Dios es un Dios de látigo, que Dios es un Dios verdaderamente que no tiene amor, que constantemente tiene que ser el látigo puesto. ¿Cómo le puedo decir? No es que sea violento, simplemente que es demasiado estricto, que nadie puede fallar, que nadie puede, todo tiene que ser tan y tan recto delante de Él, que si tú fallas con una sola vez que tú fallas, ya tú estás descartado. Y nosotros vemos que verdaderamente la esencia de Dios mismo, Dios conoce que nosotros vamos a fallar. Dios conoce que tú y yo estamos todavía en proceso de moldear, el proceso de verdad de dejar una vieja manera de vivir. Está en la vieja criatura, quitándola de nosotros y poniendo una nueva criatura. Por eso la palabra del Señor nos ha enseñado y nos dice: por cuanto pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero siempre hubo que el plan de salvación. Desde el principio en Génesis vemos cómo el Señor le habla a través a la mujer y le dice que por a través de ella es que entonces vendría la salvación, pondría en su vientre, ¿verdad? Y vendría ella y viene a traer el mensaje de Yeshua, el mensaje de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador, el que entregó su vida por ti y por mí, que solamente bastó un solo sacrificio. Un solo sacrificio fue entregado por ti y por mí. Y no tan solo para ti y para mí, sino para nuestras generaciones venideras, para las generaciones que fueron pasadas antes de nosotros, pero después de Cristo. Así que nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos. Porque el deseo de Dios siempre en su corazón es que su pueblo, aquel que ha decidido aceptarle, aquel que una vez hizo pacto con Él, vuelva a Él. Vuelva y reconozca sus caminos, que reconozcamos en dónde tú y yo podemos estar fallando. Estos estudios que hemos estado de los últimos profetas, de Jonás, de Ageo, de Osea, es un mensaje directo al pueblo de Dios. Mire que no está hablando, habla de las naciones, menciona por encima, vamos a decir así, a las naciones que rodean, pero este mensaje viene directo al pueblo que está bajo pacto. Y no fue cualquier pacto. Él nos llama su nación. Él llama su novia a la iglesia de Jesucristo. Él llama esta nación de Israel, porque tú y yo, en Romanos nos dice que tú y yo fuimos injertados a la raíz del olivo. Entonces tú y yo somos parte de esta nación. Y el Señor viene a hablarnos, el Señor viene a hacernos recapacitar en dónde están tus caminos, en dónde está la intención del corazón, dónde está tu intención, dónde está mi intención del corazón en esta hora, dónde es que tú y yo estamos mejorando y dónde puede ser que tú y yo verdaderamente estemos fallando. Pero el Señor viene no viene simplemente a desecharte con el látigo, sino al contrario, viene a hablarnos con amor, nos viene a confrontar, y no significa que va a ser una palabra simplemente que te entrega y amorcito y honey, no, porque cuando a ti te confrontan, cuando a ti te exhortan, ¿quién le gusta ser exhortado? ¿Quién le gusta ser que le llamen la atención? A nadie. El que me diga que sí, bueno, pues se ganó ya el cielo, porque que yo conozca a cada ser humano, a nadie le gusta que se le llame la atención. Pero que sabemos que cuando se nos llama la atención es para mejorar. Entonces, el Señor hace un llamado a dice: prepárate a venir a tu encuentro, oh Israel.
Ese prepárate a venir al encuentro es que le dice, ¿sabes qué? No es que me preparo porque, ay, ya te acepto tal y cual eres. No, te dice, prepárate porque esa prepárate viene a utilizarse la palabra arrepiéntete. Arrepiéntete nuevamente, haz un teshuvá. Dios está haciendo un sonido de shofar. Entra ese sonido donde llama la atención y dice, conviértete de tus malos caminos, oh Israel. Es tiempo donde el Señor llama a examinarnos. El salmista dice, examíname, oh Dios, mi corazón. Y es un tiempo de examinar en dónde es que está. Dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Este pueblo, el corazón lo tenía puesto en la opulencia, en la prosperidad. Y ellos creían que por ser próspero tenían una visión equivocada de que al ser próspero es que Dios está conmigo. Y déjeme decirle que es una media verdad que el enemigo pone y es de engaño. Porque esa prosperidad no significa que Dios está contento con tu actuar, que Dios está contento y está de acuerdo a tu proceder. Y vamos a ver, y estamos viendo en Amos, ya desde antes, Marilú compartió con nosotros, ¿verdad? Los llamados que el Señor hacía y le decía, tengo 3 cosas contra ti, pero hay un cuarto pecado. Y esto significa que esos 4 puntos cardinales, el Señor está llamando a que no tan solo es a un pueblo en particular en esta ubicación, o los que estamos aquí en la Florida, o los que estamos aquí en Estados Unidos, o los que están en el sur, o los que están en el este, o los que se encuentran en el oeste. No, aquí hay un llamado. Estos 4 puntos significa que hay un llamado de atención a los 4 puntos cardinales. Viene el norte, viene el sur, viene el este y viene el oeste. Y el Señor está llamándonos a que volvamos a ese arrepentimiento. Ahora, quiero que vayamos ahora al capítulo 5. Me encanta cómo el Señor hace esta expresión y está escrito y lo vamos a ver, ¿verdad? En el vocablo, como fue traducida a nuestra Biblia. Pero cuando nosotros vamos y nos vamos al hebreo y nos vamos al original, hay ese lenguaje, tiene algo que enriquece aún más. Y empieza con la palabra oír. Oír esta palabra. El Señor en esa palabra ya hemos enseñado muchas veces y han escuchado en otros estudios que la palabra oír es Shema en el hebreo. Y ese Shema, el Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Que te está diciendo, no es oír por oír, no es escuchar por escuchar, sino que dice, escucha, oye y acciona. Es un escúchame y obedece. ¿Y qué voy a obedecer? El mandato que Dios exige en este momento. El capítulo 5 nos viene a hablar y el profeta nos habla. Empieza a hablarle al pueblo y hace un lamento. Aquí dice, yo levanto para lamentación sobre vosotros. Esa expresión en esa lamentación donde hace Amos es un ay de dolor. No es un ay de que él lo dice de labios porque va a llevar un mensaje de parte del Señor. No, porque él se identificaba y él le dolía lo que el Señor estaba mostrando y la palabra que Dios ponía en su boca para él compartirle al pueblo. Él sabía que esta palabra de juicio era una palabra muy fuerte. Conocía la condición del pueblo. Acuérdense qué características el Señor hablaba de este pueblo. Hablaba de un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, un pueblo que endurecía el corazón a Dios. Cuando vemos anteriormente pasajes que hemos estudiado, el Señor le decía, vuélvete, oh Israel, a mí. El anhelo y el deseo de Dios es de volverse a la senda antigua. No sé si usted ha escuchado mucho las expresiones de antes, de que muchas iglesias antes legalistas hablaban mucho, no, hay que volvernos a la senda antigua. Pero pastora, me preguntaré, ¿y cuál es la senda antigua? La senda antigua es volver a la Torá de Dios, a la instrucción de Dios, a cumplir con el mandato que Dios ha dejado establecido en su palabra. No hay otra senda.
No hay otro lugar, por más que usted busque, trate de cambiar la letra, trate de buscarlo. Mire, déjeme decirle que no lo va a encontrar. Que vamos a ver que la palabra del Señor es tal y cual es. Y la palabra me ha enseñado que dice el cielo y la tierra, o sea, todo puede cambiar, todo puede pasar. Pero dice que su palabra permanecerá. No es cualquier palabra la que nosotros leemos, estudiamos, escudriñamos, es la palabra de Dios mismo. Y dice que él no se compara con más nada. En la palabra del Señor es veraz. Y como Él es veraz, no hay nota de variación en Él. Tú y yo no podemos encontrar en su palabra congruencias. No, vamos a encontrar siempre esa afinidad. Vamos a encontrar siempre una línea que el Señor nos va a mostrar que es la verdad. Y el Señor nos llama a esto en esta noche. Y dice aquí que el versículo 2 habla, y esta expresión, cayó la Virgen de Israel. Y me llama mucho la atención por qué se hace esa expresión. Aquí le comparto que dice que esta expresión refleja el estado en que se encontraba Israel, cuando originalmente era una nación pura, inocente, que adoraba al Dios verdadero. Esta expresión, cuando le recuerdo que al principio compartimos que Amós está lleno de muchas metáforas que el pueblo podía identificar, que el pueblo podía ver. ¿Por qué él expresa a la Virgen de Israel? Se recuerda que el Señor le habló y le dijo, ella es mi novia, es la novia que la quiero guardada para mí. Cuando el Señor habla y cuando se declara ese Shema que se le habla, oye Jehová, oye Israel, a tu Dios, amarás al Señor, solo tu Dios, a Él solo servirás, a Él solo amarás. Ámalo con todo tu corazón. Quiere decir que Dios demandaba fidelidad y mandaba integridad, mandaba que se guardaran para Él. Pero esta expresión, cuando Amós comparte al pueblo, le dice, ¿sabes qué? Ya no eres la Virgen de Israel, ya caíste. ¿Por qué? Porque la Virgen tenía inocencia, la Virgen que era pura, la Virgen tenía y le servía a un solo Señor, a un solo Dios. ¿Y cuál es la demanda que vemos en este libro que el Señor hace con el pueblo? Que el pueblo se fue idólatra, que el pueblo se fue a servir a otros dioses, que no guardó la inocencia, que incumplió con qué, con cumplir con aquel mismo, con aquella instrucción de ayudar al pobre, de ayudar a aquella viuda, al huérfano, de ayudar y brindarle la mano al que no tiene nada. Y dice que Israel se prostituye, la avaricia llegó a su corazón de tal manera que dice que empezó a oprimir a los pobres. Empezó a oprimir al menesteroso, al que necesitaba. Empezaron entonces a oprimirlo de tal manera que las riquezas que ellos tuvieron, que esas riquezas que ellos mantuvieron y estuvieron verdaderamente que tuvieron en ese momento en la prosperidad, no fue una riqueza bien obtenida, sino que fue puesta en sus manos por la opresión que ellos le hicieron al pobre, al menesteroso. Como ellos lo oprimían y obligaban a ellos a través de su trabajo, es que ellos obtuvieron su riqueza, tenían su comodidad, hacían sus negocios y se habían olvidado de hacer lo que el Señor le había dicho en Deuteronomio, en Éxodo, donde encontramos que el Señor habla que tenemos que tener misericordia, brindarle la mano al huérfano, a la viuda. Y usted puede encontrar muchos versículos en la palabra del Señor donde habla y nos dice cuán importante es nosotros brindar la mano al que es necesitado. El Señor le dice, por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeñitos, lo has hecho conmigo. Imagínese a qué escala el Señor tiene de validez una acción de que tú puedas darle de comer o brindarle la mano al que necesita. Entonces, el profeta le hace esta expresión, cayó la Virgen. Ya no es virgen, se prostituye, es infiel, se le fue la pureza, se le fue aquello que distinguía
la distinguía de otras naciones, la distinguía de otros. Y te pregunto yo a ti, esta expresión, ¿cómo puede llegar a tu vida? ¿Cómo puede llegar a mi vida? ¿Qué estado puedo yo reflejar en este momento? ¿Reflejo esa pureza? ¿Reflejo esa inocencia y que le estoy sirviendo al Dios verdadero? ¿O estoy en la misma condición en la cual me está describiendo el profeta y hace ese reclamo? Donde ya no te has guardado, donde ya no te guardas para el Señor, donde ya no te buscas darle la adoración al Dios verdadero, sino que has intercambiado lugares y ya le has quitado la gloria a Dios y la has dado a otras cosas. Puede ser esposo, hijo, familia, puede ser tiempo en algo en que le das la prioridad. La palabra del Señor nos muestra y nos dice en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuán importante es buscar el reino de Dios y su justicia, dice primeramente. No es buscar mis deleites, no es buscar aquello que yo deseo, sino es buscar aquello que viene de Dios mismo. Cuando yo reflejo el ADN de Dios, esa pureza, esa inocencia tiene que estar en nosotros y se nota. Pero cuando quitamos esa pureza, cuando quitamos esa inocencia, el pueblo se había vuelto corrupto, ya no hacía la justicia de Dios, ya se había ido al deleite propio de sus propios caminos y no quería volver, quería hacerse de oídos sordos. Pero hay una expresión que vamos a ver ahora que encontramos donde la palabra del Señor menciona en este capítulo y me llama mucho la atención. Mire que hay tantas cosas que me llaman la atención, pero esto sí que me llamó la atención porque en oraciones hemos escuchado que nosotros, ¿verdad? Expresamos esto. Expresamos muchas veces como buscadme y viviré. Ese buscadme y viviré. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. ¿Cuántos versículos encontramos? Llamadle en cuanto está cerca. Pero aquí hay 4 veces que se menciona. Y hace mucho énfasis en esas 4 veces. Porque esas 4 veces, déjeme decirle que habla de que de ese orden puntual que Dios tiene. Ese 4 veces que el Señor hace ese llamado de atención con la misma expresión, muestra una practicidad en el cual da testigos y da que los 4 puntos cardinales puedan escuchar, buscadme y viviréis. Y mire qué hermoso esta expresión. Cuando la estudiaba encontré una riqueza en ella, porque si vamos a la palabra individual, buscadme, en el hebreo habla de la palabra darash. Y esa palabra darash dice que tiene el significado de consultar, buscar, seguir. Y tiene esa implicación que te lleva a este significado donde reflexiona, se me quedó la coma ahí, llama, examina, poner a prueba. Mire lo que el Señor le dice, buscadme, y vamos al versículo 4, te dice, buscadme y viviréis. Entonces, Él te dice, consúltame, búscame, sígueme. Mire lo que el Señor los llama. Hace un reto hacia ellos. La palabra viviréis le dice en el hebreo chayat, y es vivir, avivar. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Ven a consultarme, a buscarme. Ven, llámame, ponme a prueba, vuelve a vivir. Aviva. ¿Aviva qué? Aquello que se había quedado dormido, aquello que habías quitado de ti. Vuelve a avivarme.
Pero mire cuán importante el Señor hace énfasis en porque ese primero buscad y viviréis. Aquí le dice que no me vas a buscar, le dice. Y menciona Betel, Gilgal, Beerseba. Pero ¿sabes por qué el Señor hace énfasis en esos lugares? Porque aquí da explícitamente que esos lugares eran lugares donde se congregaban a buscar al Señor. ¿Cuánto pueblo de Dios hoy en día podemos ver que vamos y nos reunimos en un lugar? Porque ese es el lugar de asignación, un templo, un lugar, un local donde tenemos para reunirnos e ir a invocar el nombre del Señor. Pero este pueblo lo hacía, pero su corazón estaba lejos. Esos lugares habían sido contaminados. Ya Betel no era Betel. Ya Gilgal no era Gilgal. No eran lugares originales donde se invocaba el nombre de Dios, sino que se habían convertido en centros de idolatría, en centros contaminados sirviéndole a otros dioses. Y según ellos llevaban sus diezmos, ellos llevaban sus ofrendas, ellos entregaban todo lo que el Señor supuestamente pedía, pero ellos no lo estaban haciendo verdaderamente con la intención del corazón. Ellos lo que estaban haciendo era ofreciendo sacrificio a otros dioses. Ellos estaban viviendo a su manera, se habían apartado. Por eso dice, la Virgen cayó. Cae la Virgen porque ya no hay pureza en ella, hay contaminación. Hay algo que el Señor viene hablando y viene diciendo al pueblo de Dios hoy en día. Hay lugares que se han convertido, en vez de lugar de adoración, exaltación verdaderamente al Señor, es buscar fama, buscar para ellos mismos, para sí mismos, gloria. Hay lugares que se han convertido verdaderamente en un lugar aberrante, donde tú no sabes distinguir si es pueblo de Dios o no es pueblo de Dios. Si es igual que el mundo, porque no hay distinción. Porque a todo, como dice la palabra, llegará el tiempo que a todo lo malo llamarán bueno y a todo lo bueno lo llaman malo. No, pero es que tú eres muy radical. No, pero es que ustedes siempre están hablando de una palabra como condenatoria. Pero es que si la palabra del Señor a mí me está hablando hoy, que sabes que búscame y viviréis, porque si no va a venir juicio, yo no puedo cambiar esta palabra. Yo te la tengo que entregar tal y cual es. Yo te tengo que mostrar a ti las dos caras de la moneda. No puedo venderte una verdad a media ni por conveniencia, porque qué mucho nos gusta ajustar la palabra, buscar el significado a mi conveniencia. Pero cuando voy a la real significado de lo que Dios me habla, a ese buscadme y viviréis. A ese buscadme, y usted verá ahora por qué es tan importante ese buscadme y viviréis. No es que lo busques en un lugar, porque el que yo vaya a la iglesia los 7 días a la semana, eso no te va a salvar. Tú puedes ir los 7 días a la semana. Tú puedes pelarte las rodillas todos los días. Pero si el corazón no está alineado a lo que dice la palabra del Señor, está perdiendo el tiempo. No es válido. Por algo el Señor le dice, esto no es por obra, esto es por fe. Y después te dice, esto no es perfecto, por obra, porque todo va cogido de la mano. Pero no voy a entrar en ese tema hoy. Continuamos con buscad y viviréis. Y ese buscad y viviréis, aquí ven que le puse este significado que dice Dirshuni Behu. Perdóneme si no está bien pronunciado. Y ese significado ahí de buscadme y viviréis, el Señor está hablando. Esto es una expresión cuando encontramos libros sabios conjunto a la palabra del Señor. Y esto viene del original hebreo. Y viene del Zohar y viene a darnos una explicación. Porque ustedes saben que nosotros sabemos que la palabra del Señor tiene un valor numérico. Cada palabra, cada expresión. Y cuando buscamos esas expresiones, vamos a encontrar un secreto hermoso de ello.
Y ese buscadme y viviréis dice que tiene un valor numérico de 600. Y aprenda esto en esta noche. Ese valor numérico de 600 dice aquí que la Torá está compuesta simbólicamente por 600,000 palabras. Está compuesta simbólicamente. Y tiene una relación de buscadme y viviréis. Dijimos anteriormente, ¿verdad? Que buscadme en el hebreo era darash y viviréis será hallado. Busca, sigue, examina, pon a prueba y aviva. Ahora, cuando vemos este significado en la gematría que dice que es 600 y me conecta que la Torá está compuesta simbólicamente por 600,000 letras. Y luego en el Talmud dice que 600 viene a representar la letra men cerrada. Y discúlpenme que la tenía y no la puse para que la vieran. Esta significa una palabra sod. Y ese sod significa el secreto del Eterno. Y ese secreto del Eterno dice que hay enseñanzas ocultas. Pero aún más, ese valor numérico de 600 me lleva a descubrir que yo tengo que volver a la Torá, que yo tengo que volver a la instrucción de Dios, porque allí es donde yo voy a buscarle y a vivir. Cuando la palabra men dice que es como un símbolo de cerrado como un útero, que esta palabra está ahí permanente porque también está la abierta, dice que ahí Él te lleva a mostrarte esas cosas ocultas que dice la palabra en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. La palabra, cuando nosotros volvemos al Señor, cuando nosotros podemos entender que este buscadme y viviréis es aún más allá, no es buscar por buscar, sino es que yo voy a examinar, yo voy a consultar. Es más, hace la implicación de poner a prueba. ¿Pongo a prueba qué? Esa instrucción que voy descubriendo, aquello que para mí en un momento dado era como si tuviera vendas mágicas y no podía entenderlo. Y esas vendas son quitadas. Y la palabra del Señor dice que unge nuestros ojos con colirio para que nosotros podamos ver. Entonces el Señor ahora quita de nosotros ¿qué? Todo aquello que nos tenía ciegos. Nos quita todo aquello que en un momento dado el Señor verdaderamente, ¿verdad?, pone en nosotros que no nos deja acercarnos a Él. Cuando yo voy a ese secreto de Dios, yo voy a buscarle a Él, téngalo por seguro, y aquí Marilu nos compartió la letra, puede verlo en el chat. Cuando nosotros vamos a Él, nosotros vamos a encontrar algo, téngalo por seguro, que si usted viene a buscarle verdaderamente a ese llamado que Dios nos habla hoy, buscadme y viviréis, ten por seguro que encontrarás riqueza y secretos que Dios tiene para tu vida y mi vida. Encontrarás aquello que el Señor tiene para ti y para mí en este tiempo, para que tú y yo podamos entenderlo. Ese buscadme y viviré, mire, es tan hermoso que el Señor, mire, en el versículo 6, ahí hace la expresión de buscad a Jehová y viví. Dice: no se acometa como el fuego a la casa de José y consuma sin saber, sin haber en Betel quien lo apague. Mire que ese buscad ahí a Jehová y vivid menciona la casa de José. ¿Y quién compone la casa de José? Habla de la tribu de Manasés y Efraín. Habla de ese tiempo donde José tuvo que pasar su proceso, donde José fue puesto en lugar de honra,
donde él tuvo verdaderamente prosperidad y gobernó. Pero luego, ¿qué sucedió? Ahora en la condición, cuando Amos describe cómo está Manasés y cómo está Efraín, están en una condición donde ¿qué? Viene el fuego a consumirlos. Viene juicio para ellos porque por haberse ido en su mal camino. Entonces vemos que aún el pueblo, el resto del pueblo, viendo esta condición, no querían arrepentirse. Y el Señor le dice, ¿sabe qué? No había en ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor le hablaba de situaciones específicas para que el pueblo pudiera entender. Ya iba tan directo el Señor a decirle, ¿sabe qué? Mira aún cómo el fuego consume la casa de José. ¿No te da pena? ¿No sientes algo? Y luego el Señor en el versículo 8 vuelve y le recuerda y le dice, busca al que hace las Pléyades y al Orión. ¿Y qué son las Pléyades y el Orión? Estas son las estrellas. Estos se van a los que conocen las constelaciones, los horóscopos. Se recuerdan, había siempre un pueblo que buscaba adorar los dioses en las estrellas, en la luna, en el sol. Y el Señor le dice, mira, no te vayas a esos dioses, sino busca al que los hizo. El Señor va a profundizar revelándose de cómo Él es Él. Él fue el creador. Él creó todas las constelaciones. Eso que tú crees que estás adorando, que es un Dios, no, Él no es el Dios. Yo soy el Dios. Y el Señor le dice, sí, búscame a mí. ¿Por qué confías en un horóscopo? ¿Por qué confías en una constelación? Si yo soy el que los hice a ellos. Yo soy el que tiene que ser adorado, no ellos. Búscame y viviréis. Y qué hermoso es porque el Señor le habla de las tinieblas en la mañana. El Señor sigue siendo luz. El Señor le habla al pueblo y le dice, necesito que vuelvas a mí. Necesito, y ya van 3 veces. Ya Dios va cogiendo ya esas 3 esquinas, llamando esa atención. El Señor llama atención. Y ahí el profeta Amos comienza a describir qué era lo que ellos hacían y a la misma vez qué Dios podía hacer. Porque ellos pensaban que lo que estaba a su alrededor o lo que ellos estaban adorando era lo real. Y el Señor le muestra y le habla a través del profeta, haciéndole mostrar con evidencia que Él es el fuerte, que Él es el Dios, que si el pueblo no vuelve a Él, entonces ese juicio, aquellos que en ellos estaban confiando, se iba a volver en su contra. Ojo, iglesia, cuidado. Hoy estamos en un tiempo que a veces nos confiamos más en las herramientas, en las personas que Dios está utilizando, y nos vamos a confiar más en ellos que en el mismo Dios. Y Dios aquí habla a través del profeta y te dice, óyeme, yo soy el que los utilizo a ellos. Tu confianza no es para ellos, tu confianza tiene que estar puesta en mí. Por eso la palabra del Señor dice, bienaventurado el hombre que ha puesto la confianza. ¿En dónde? En Yahweh. No es que usted no pueda confiar en alguien, usted puede confiar, pero jamás confíe más en una persona que en Dios mismo. También Dios es un Dios celoso. Dice que Él no comparte su gloria con nadie. Por eso todo lo que tú y yo hagamos, hagámoslos para Él y por Él. Entonces el Señor viene aquí a través del profeta y sigue hablándole. Y le sigue mostrando a él. Y luego al 14 y le dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Mire cómo el Señor le habla a cada uno de ellos.
Cómo el Señor viene a través del profeta, a pesar de que leímos que al principio de este capítulo era un ay de lamento, un ay de dolor. El profeta verdaderamente tenía verdaderamente ese dolor. ¿Por qué? Porque el pueblo, verdaderamente el pueblo estaba en una condición en la cual no quería escuchar, no quería ver, no quería vivir, no quería buscar al Señor, no quería regresarse a Él. Pero mire lo más hermoso, que el Señor le habla al pueblo y cada vez llama su atención, porque usted en su casa lea el capítulo, siga leyendo el capítulo 5 y lea el capítulo 6 y cómo el Señor trae a través del profeta ejemplos y le dice su condición nuevamente, porque en todo, en Amos hay una descripción de que el Señor va describiendo cada uno de su comportamiento en cada área, cómo ellos estaban siendo dirigidos, y por eso no los toco hoy, porque si no nos da el tiempo, pero le hago la introducción a ellos para que usted sepa. Pero el capítulo 6 hay algo que el Señor determina para el pueblo. Y quiero que me acompañes al versículo 8, donde dice: Jehová juró por sí mismo, Jehová de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob, aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad, y en cuanto en ella hay. El Señor le dice: todo lo que tal eres en este momento te aborrezco. Leímos anteriormente que el Señor, ¿qué dice? Aborreced lo malo y ama lo bueno. El Señor sabía que el pueblo, por eso le dice que en ese momento el pueblo que había perdido su inocencia. Vuelve el Señor a recalcar, y algo hermoso que me gusta de este versículo, y sé que más adelante Mariluz va a tocarlo, el punto cuando el Señor le dice: y juro por mí mismo. No hay otro Dios más grande que nuestro Señor. ¿Por qué Él tiene que jurar por Él mismo? Porque no hay nada en el cielo, ni en el cima del cielo, ni debajo de la tierra, ni en ningún otro lugar en el universo más grande que Él. No hay nada, y tiene que jurar por Él mismo. Y esto que te recuerda el pacto cuando le hizo a Abraham, juró por Él mismo. Pero ahora está jurando por Él mismo, ¿sabes qué? No para declarar bendición, sino está jurando por Él mismo para declarar juicio contra el pueblo, contra la conducta del pueblo que había tomado. Él ama al pecador, mas aborrece el pecado. Y Él trae un juicio para su pecado. Él está declarando el juicio, por tanto, el pueblo no quería arrepentirse. Porque aquí la palabra clave es cuando tú y yo hacemos un verdadero teshuvá. No es decir: Señor, yo me arrepiento del labio, pero mi corazón sigue actuando igual. Mi corazón sigue haciendo lo malo delante del Señor, aún sabiéndolo. Sabiendo lo que es rebelión, sabiendo lo que es iniquidad, no nos queremos apartar, sino seguimos practicándolo. Sin sabiendo que has quitado a Dios del primer lugar de tu vida y se lo diste a otras cosas banales. Entonces el Señor habla: vengo en contra de eso. Vengo un tiempo a que apesarte. Vengo este tiempo a hacer. Pero mire cómo vemos la majestuosidad del Señor. Él usa al profeta para traer esto. Y ahora te quiero enseñar a un profeta, como dice, que lleva la carga. Y él siente ese dolor del juicio que llega para el pueblo. Y en el versículo, y en el capítulo 7, y si puedes ir allí, vamos a comenzar a ver unas visiones del pueblo. Vamos a comenzar a ver visión que Dios le da al profeta de lo que puede hacer con el pueblo, de lo que va a hacer con el pueblo. Y comenzamos con la primera visión, y es la visión de la langosta. Y la visión de la langosta
ahí nos encuentra y nos dice que esa visión de la langosta, y es Amos 7 del 1 al 3. Y dice aquí que ve el profeta la langosta que se criaba cuando comenzaba a crecer el heno ardío. Y he aquí el heno tardío después de las siegas de rey. Y cuando aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor, perdona ahora. Y me voy a aguantar un momentito. La langosta, sabemos que hemos escuchado esta visión de la langosta. Y Joel, en Joel nosotros encontramos capítulo 1 y capítulo 2, cuando, qué lindo es que te digan que todo lo que la oruga, el saltón y la langosta se comió, el Señor te lo va a devolver. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito es poder tener esa expresión en nosotros y poder decir, wow, eso sí, el Señor me lo va a devolver y qué chévere. Pero cuando dice el Señor que mientras se criaba langosta, ¿y qué hacía langosta? El Señor estaba viendo que la langosta comía. Y la langosta, dice aquí, ¿verdad? Que el Señor, lo que quedó de la oruga, y eso es Joel 1:4, comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Era un tiempo donde la langosta, dice que cuando está dentro del heno comienza a hacerse como una larva y luego crece, entonces empieza a comerse ese heno. Aquí la langosta, ¿qué significaba la langosta? Esa visión profética que tiene el profeta dice que simbolizaba la langosta, las riquezas, la glotonería, la tentación. Que mientras más el pueblo tenía y quería, dice que el heno tardío, y tiene que ir en conjunto con esto de la langosta, porque dice el heno tardío se refiere a la brotación del pasto después de la primera siega. Nosotros sabemos que la primera siega, cuando se da en el tiempo de entre primavera y verano, viene esa primera siega. Ya la tardía, se ha reconocido cuando se habla de la lluvia tardía y la lluvia temprana, pues está la siega temprana y está la siega tardía. Y aquí nos está hablando Amos de esa siega tardía. El Señor le está hablando al pueblo en un lenguaje que ellos entienden. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en ese lugar, ese territorio de Israel era próspero. Sus pastos eran prósperos. En comercio ya eran prósperos. Dios le estaba hablando en un lenguaje que ellos entendieran. No, ellos no estaban siendo ignorantes. Ellos conocían qué lenguaje Dios le hablaba y qué lenguaje Dios le estaba diciendo a ellos. Pero aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Le está diciendo que allí en esa visión de la langosta, la riqueza, la glotonería, la tentación, eso que ellos deseaban tener, cada vez querían tener más y más, no tan solo en el tiempo que le correspondía, sino en un tiempo luego. Tenía que ver cada día con la ambición, esa ambición que ellos querían tener más, esa ambición que ellos querían cada día tener. ¿Para qué? Para seguir oprimiendo, para no hacer la justicia de Dios. Pero hay algo lindo dentro de esto. La palabra del Señor nos dice que Él siempre buscó a alguien que se buscara pararse en la brecha. Siempre Dios ha buscado un intercesor. Y mire a ver si es tan sensible el profeta Amos, que aquí nos describe, que dice que en esta primera visión, cuando él ve eso, él le dice, Señor, perdona ahora. Y aquí en nuestro contexto, en la traducción que tenemos, ese Señor perdona, cuando vamos al original encontramos que es una oración de arrepentimiento, de súplica, de compasión, porque Amos era parte de ese pueblo. Dice, Señor, si tú traes ese mal
Si tú haces que la langosta venga a comerse todo, ¿qué será del pueblo? ¿Qué será de él? Y mire, hay algo tan lindo, tan hermoso que podemos ver en este escrito aquí, es que termina diciendo, y se arrepintió Jehová, no será. Dios escucha el clamor de ambos. Dios escucha esa oración de arrepentimiento. Y ya te explico pronto qué significa si se arrepintió, porque si decimos que Dios no cambia su palabra, ¿y cómo se va a arrepentir? Eso es una traducción que tenemos al español, pero verdaderamente la esencia de ello es diferente. Porque si se arrepintió no es el arrepentimiento de decir, ay, me equivoqué. No. Ya mismo le explico ahora. Ahora quiero que veas la visión del fuego. Y esa visión del fuego simboliza, y es del 4 al 6. Es cuando simboliza, dice, la destrucción. Cuando viene un fuego, viene para destruir por falta de arrepentimiento. Esa era la visión que estaba viendo ahí Amos. Pero ¿qué pasa cuando ese fuego está simbolizando, Dios mío? Ese fuego que hace, que consume. Ese fuego purifica. Ese fuego da vida. Ilumina. Ese fuego guía. Y nosotros podemos ver ahí la diferencia, y ahí lo escribí para que lo vieran. Y es que el fuego del mundo devora para muerte y extiende el mal. Pero el fuego de Dios, ¿qué te hace? A purificarte, da vida, que consume aquello que es putrefacción. ¿Qué dice que se hace al oro? Para que el oro sea purificado, ¿qué es lo que hacemos? Lo metemos al fuego y quita toda esa impureza, quita todo aquello. Pero el mismo fuego hace que luego este oro ya procesado brille, ya tenga la calibre necesaria. Entonces el Señor le viene a hablar ahora a Amos y le enseñó y le dice, mira, esta es la visión que te estoy dando ahora. He aquí el Señor llamaba para juzgar con fuego. Era fuego de destrucción, para consumir. Y dice que consumía parte de la tierra. No era el fuego que venía simplemente a purificarlo. Era un fuego que venía a destruir todo lo que había errado, lo que era malo delante de él. Y dice que nuevamente el profeta ora y pide perdón. Ora y pide al Señor que clama. Y aquí la palabra vuelve a recordarnos y le dice, y dije, Señor, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Ahora te quiero enseñar algo. Él se arrepintió ahí. No es un arrepentir de que, ay, se equivocó entonces y ya cambié de parecer. No. Ese arrepentirse viene a tocar uno de los atributos de Dios. Y ustedes conocen que en esto nos está mostrando su justicia. El Señor nos está mostrando que la piedad que Él tiene, la misericordia de Dios, tiene sus 13 atributos, y uno de esos atributos es la piedad. Y miren qué dice la palabra piedad. Discúlpenme que lo voy a leérselas de acá porque no la escribí ahí. Y dice, es un sentimiento más fuerte que relaciona a las personas. En el hebreo la palabra piedad es ramahim y deriva de la palabra rehem, que significa útero. El útero es el que crea un fuerte vínculo entre la madre y el hijo. Entonces, ¿esto qué quiere reflejarse? Que la lleva a la profundidad en la conexión entre Dios y la humanidad, entre Dios y su pueblo.
Ese arrepentir lleva a Dios reflejando. ¿Reflejando a quién? Reflejándose a Él mismo. Que si verdaderamente nosotros clamamos a Él y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces dice que Él perdona, que Él muestra piedad, aunque tengamos carta de denuncia. Pero yo te recuerdo que aunque tengamos carta de denuncia, porque dice que la paga del pecado es muerte, pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces hay otra carta que viene a avalarme. Hay una carta que viene a tener decreto contra decreto y que pesa mayor, porque la sangre de Yeshua que fue derramada en la cruz del Calvario, esa me redime y esa quita de mí el pecado. Cuando yo hago un verdadero teshuvá, cuando yo pido perdón al Señor y reconozco que he fallado. Y si hay alguien que está intercediendo por mí y dice la palabra que Jesucristo, el Hijo de Dios, está a la diestra del Padre en este momento intercediendo por ti, por mí, entonces dice aquí que por esa intercesión, por nosotros tener un intercesor, y hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo el Señor, dice aquí que Amos está reflejando en este momento la figura de Yeshua y nos está mostrando la paternidad y la unidad que hay maternal del útero cuando Dios quiere unificar y tiene esa relación del hijo con la mamá. Así se compara el Señor a la piedad que tiene con su pueblo y con sus hijos. ¿Me entendió? Entonces no todo es malo. El juicio que Dios quiere traer es para que te conviertas y que vuelvas a relacionarte. Volvamos a ese buscad y viviréis, volver a la Torá, volver a encontrar el secreto que hay en su palabra y en su instrucción. Volver a Él en todos nuestros sentidos. Y qué hermoso y qué bello es cuando el Señor te habla de que, óyeme, porque luego el Señor le dice, pues no será esto. Porque muestra piedad. Muestra piedad ante qué? Ante el clamor de Amos. Cuando esas dos visiones llegan, pero ¿qué pasa con la tercera? Y ese fuego, quiero, ¿verdad?, dejarte el detalle de que cuando ese fuego llega, los ejemplos que puedes encontrar en la palabra, que es un guía, que te brinda calor, que da protección, que es un fuego ardiente revelado y que es un fuego consumidor. Ahí tiene la cita bíblica, Éxodo 13, 21, 22, Éxodo 3 y Primera de Reyes 18, 31. No me alcanza el tiempo, por eso voy rapidito. Ahora quiero llevarte a la visión de la plomada. Y esa visión de la plomada, mire que buscaba. Y esa plomada, se encuentra esa visión desde el versículo 7 hasta el 9. Habla el Señor a Amos y le da esta visión. Pero una visión ya más de albañil, cuando toca construir, cuando toca edificar. Y el Señor aquí le está hablando a Amos y comienza a enseñarle y dice que enseña que hay un muro hecho en plomo y en su mano una plomada. Para aquellos que no sepan qué es una plomada, ustedes pueden ver esta foto que hay aquí. Esto es una plomada. Esa plomada viene siendo como un nivel para ver si la construcción de ese muro está recta, que no haya, ¿verdad?, declive, que esté recta como tiene que ser. Entonces el Señor le viene a hablar al profeta, pero hay algo curioso que le dice, ¿qué ves, Amos? Y hoy el Señor nos pregunta, ¿qué estamos viendo? Hay algo que el Señor te dice, estudia esta palabra, ¿qué ves? Entonces me está hablando, ya no tan solo es el sentido de audición, porque comienza con el Shema, oí, sino que ahora dice, ¿qué estoy viendo?
¿qué estás mirando? Y le pregunta al profeta, y el profeta le contesta que hay una plomada de albañil. Y él le dice, pongo en medio de mi pueblo, porque ya no toleraré más. Y ese tolerar es que dice, ya vengo a pesarles, ya vengo a hacer juicio con ellos, ya yo vengo a darle a mi pueblo, ya vengo a darle a este pueblo que vengo a entregar al pueblo, vengo a darle, a medirlo, porque los he llamado y no se han vuelto a mí. Los he llamado y ellos no vienen a mí. Entonces el Señor, la plomada la escuchamos también en Zacarías 4, 9 al 10, cuando está también hablando donde se le da la potestad en Zorobabel de que puede echar el cimiento de la casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren la tierra. ¿Por qué se hace referencia a eso? Porque también es un tiempo donde Dios hace juicio, donde Dios viene al pueblo a mostrarle su justicia. Y cuando el Señor le dice, ¿sabe qué? La suerte ya fue echada. Ya no los tolero. ¿Qué es lo que dice? No se convirtieron. ¿Sabes qué? Ya amos. Ahora viene mi justicia. Pero quiero llevarte a qué es justicia, porque hemos siempre visto qué es justicia. Y escuchamos, y aquí tenemos nuestra justicia en Estados Unidos, y cuando tenemos algo que pensamos que es injusto, todos utilizamos la palabra injusticia, que tenemos que tener justicia, porque mira, Señor, mira todo lo malo que me han hecho, haz justicia. ¿Pero qué es justicia? Dice el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Ese es el significado de, ¿verdad?, del diccionario Reina Española, ya ese diccionario que nos da esa definición. Ahora te voy a llevar un poquito más profundo. Mira esta definición donde pude encontrar, y dice, el término justicia proviene del latín iustitia, derivado de ius, derecho, y puede tener diferentes acepciones de acuerdo con el ámbito específico en que se utilice. Por ejemplo, filosofía moral tiene que ver con vivir honestamente, y esto es de manera recta, honrada y comprometida con la verdad y con el bien. En derecho se refiere al correcto cumplimiento de las leyes y diferenciación entre aquellas acciones deseables y aquellas reprobables entre los individuos de la sociedad. En la religión se habla de la justicia divina para referirse a los castigos que Dios ejerce sobre sus fieles cuando desobedecen sus mandamientos o contradicciones del código moral que se enseña en su doctrina. Esa es la definición de justicia normal que tenemos tú y yo. Ahora, comparemos que es la justicia de Dios, y con esto termino. Esta justicia de Dios, cuando yo me voy al original y voy a hacer una comparación, no a la definición que me está dando normalmente el mundo cotidiano, sino lo que me está hablando la palabra de Dios. Encontré 3 significados de la palabra justicia. Y es la palabra, se utiliza de la palabra sedaca. Viene de la raíz justicia y es la justicia en solidaridad. Ahora también está la palabra mishpat y es esa justicia restaurativa que busca santidad más que castigo. Y está la justicia que es la Adonai Sideneiku, que es Adonai, Señor, justicia nuestra. Es cuando Él es el juez justo. Ahí le dejé la cita de Jeremías 23, 6 y 33, 16. La justicia de Dios es una ley inmutable que establece las consecuencias de las acciones, y esto refleja, si obedeces, tienes bendición.
pero en desobediencia tienes el castigo. El Eloheinu Mishpat es la justicia, donde es nuestro Dios. Y aquí el Señor se la muestra. Le muestra la justicia en Sedaca. Le mostró la justicia en Mishpat y le muestra la Sideneico. Todo es justicia de Dios. Esa justicia nuestra, usted va a encontrar en Salmo 56 y Malaquías 2:17. Cómo se describe que Él es el mismo Dios y Él hace su justicia. Él tiene compasión, Él tiene piedad, pero Él es tan justo que es necesario traer juicio por nuestras acciones. Por eso la justicia de Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. Isaías 30:18 te dice, por eso el Señor desea tener piedad de vosotros. Y por eso espera en lo alto para tener compasión de vosotros, porque el Señor es Dios de justicia. Cuán bienaventurados son los que esperan en Él. ¿Vio? Entonces, el Elohei Mishpat es Dios, justicia nuestra. Y ese Mishpat es reflejado con el profeta. Les recuerdo, esta es que, y le di para atrás para que lo vea, esta es la justicia restauradora. Dios no desea más el castigo que la santidad, que te puedas volver a restaurar. No, Dios desea el restaurar primero. Dios desea en cada uno de nosotros, desea que nosotros tengamos en Él, tengamos en Él verdaderamente que la restauración. Por eso Él dice, conviértete de tus malos caminos. Haz el llamado, vuélvete a Él. Esa justicia de Dios no es para traer un juicio de castigo, sino al contrario, es un juicio de renovarte, de restaurarte, de volver a levantarte, de que vuelvas al pacto original donde el Señor desea que tú y yo tengamos. Así que en esta noche te dejo con esta mi parte. Y Maruluz ya se encuentra por ahí, Mari. Sí, pastor, aquí estoy. Buenas noches para todos, bendiciones. Bendiciones. Bueno, vamos a ir rapidito por el tiempo. Pero quiero dejar sentado lo más importante. Pues no solo, como habló la pastora, una cosa que me llamó la atención de que el Señor trae juicio, pero a pesar de que nosotros, a pesar de que su pueblo, en este caso vamos a hablar de Israel, a pesar de que Israel hizo lo malo delante de Jehová, dice su palabra, a pesar de eso, el Señor me llama la atención porque primeramente trajo juicio contra las naciones vecinas, es decir, que eso me da a entender y puedo yo percibir que a pesar de nuestras faltas, el Señor siempre va vamos a hablar más coloquial, a dar la cara por nosotros. El Señor siempre va a dar la cara por nosotros. El primero trajo juicio sobre quién, sobre las naciones vecinas que fueron en contra del mismo Israel. Por eso la palabra del Señor dice, hay una parte que dice que cuando pidamos nosotros justicia, veamos bien que nuestra casa primero esté limpia. Porque cuando nosotros pedimos justicia, no solo la justicia de Dios viene para la otra persona, sino también viene para nosotros. Cuando dicen que cuando tú señalas, con un dedo estás señalando a la persona, pero con el otro dedo te estás señalando tú. Entonces, Israel pedía justicia, pero sí, efectivamente, el Señor hizo justicia, pero no solo hizo justicia para las naciones vecinas que dañaron a Israel, sino que también venía la justicia para Israel. Amén. Y, pastor, ¿se puede pasar la otra lámina, por favor? Ok, aquí tenemos la cuarta visión, que fue, el Señor pues habla de lo que es la justicia, viene primero el juicio contra Israel, que ya lo habló la pastora, y viene la cuarta visión. La cuarta visión es la visión del canastillo de fruto de verano. Y efectivamente Amós hablaba con
palabras que le hacían con paradojas, que usaba ejemplos que fuesen fácil para que el pueblo pudiera entender de lo que se trataba, lo que el Señor estaba hablando, ¿ok? Y aquí habla dice Amós 8, 1 y 2, dice, así ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y la fruta de verano, que es kajit o ketz, significa fin. Es decir, que el Señor le estaba diciendo aquí, dice, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no toleraré más. Es decir, que yo les estaba queriendo decir con poner el ejemplo del canastillo de fruta de verano, que así como la fruta de verano estaba ya madura para ser ingerida, para ser comida, ¿verdad? Asimismo, el pueblo de Israel ya estaba listo. Ajá. ¿Para qué? Para el juicio que el Señor iba a traer sobre el pueblo de Israel. Amén. Es decir, que a pesar de que el Señor había dado una y dos y tres oportunidades, había dado muchas oportunidades, ya el Señor le estaba diciendo a Amós, ¿sabes qué? Dile a mi pueblo, le dice, Amós, ¿qué ves? Él dice que vio un canastillo de fruto de verano, es decir, dile a mi pueblo que ya mi juicio ya viene, que ya está a las puertas, que ya no hay nada que hacer. Amén. Ezequiel 7:2 dice, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Es decir, era un juicio inminente. Era un juicio, ¿por qué? Porque ya el Señor ya había dado de muchas formas, había mandado muchos profetas para decirle a Israel que por favor, o sea, que abriera sus ojos, para llamar la atención de Israel. Israel había hecho caso omiso y seguía haciendo lo malo delante de Jehová. Es decir, que ya el Señor dijo, ¿sabes? Ya ahora es tiempo de accionar. Quiero que le digas a mi pueblo, porque la clase pasada les comenté que el Señor no hace nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Quiero que le comentes, es necesario que le comentes a mi pueblo que ya mi juicio viene. Soy un Dios de oportunidades, soy un Dios que ha dado, que ha intentado que Israel se vuelva de sus malos caminos, que Israel vuelva su mirada a mí, pero decidieron hacer lo malo. ¿Y por qué decidieron hacer lo malo? El versículo, bueno, el versículo 2, 3, me llama la atención porque dice, el versículo 4 dice, oíd esto. Y como ya comentó la pastora, hablaba del Shema, pero este oíd me llama la atención porque este oíd ya no es para que el pueblo se arrepienta. Dice la palabra del Señor, y cuando leemos todo el capítulo de Amós, que ya venía un juicio contra Israel, ya venía la destrucción de Israel, pero había un remanente que iba a ser salvo, había un remanente que iba a quedar. Y el Señor le está hablando a ese remanente, oí, ve las cosas, y fíjense que en el capítulo, en el 8:7 dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, es decir, él juró por él mismo, porque como siempre les he comentado, Jehová, Dios fiel primeramente a él mismo, lo que él dice en su palabra, él no se va a contradecir. Y él había jurado por él mismo que no me olvidaré jamás de todas sus obras, pero les está dando antes a ese remanente, a ese pueblo que iba a quedar, ese pueblo de Dios que iba a quedar, que también había hecho lo malo, pero que había una parte que se iba a salvar. A esa parte le estaba diciendo, Shema, escucha, mira lo que está sucediendo, mira lo que va a suceder, toma acción, amén. Porque yo me voy a acordar de todas las cosas malas que ustedes hicieron. Lo juro por mí, o sea, no voy a destruir lo que tenga que destruir. No importa que tú seas mi pueblo, pero tú eres el que me conocía, eres el que caminaste en el desierto conmigo, es el que yo le mostré, abrí el mar rojo, yo estuve con ustedes y ustedes me fallaron. Con ustedes voy, fui contra las naciones que estaban en contra de ustedes, pero ahora vengo por ustedes, amén. Así que eso que nos han querido vender de que Dios es un Dios solamente de amor y que Dios a su pueblo no les hace nada, nada más los trata con amor, pues déjeme decirle, y tenemos que entender esto, que no es así. Es la única manera que nosotros podamos comenzar a ver a Dios realmente como es. No solo es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio, de justicia.
Amén. Y dice el versículo 11. Él le comienza a hablar de todos los juicios y todo lo que va a suceder con el pueblo. Pero viene el versículo, capítulo 8, versículo 11, que yo digo, wow, Señor, en verdad que no solo juras por él mismo, sino que hay algo más, bueno, para mí, yo digo que es peor que la destrucción, porque ya con eso, ya estamos destruidos todos. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte al oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no hallarán. Es decir, mi amada iglesia, que si siendo pueblo de Dios, nosotros permanecemos, apartamos nuestra mirada del Señor, hacemos caso omiso, oídos sordos a los llamados de atención que el Señor nos está dando. Ciertamente Dios es un Dios de oportunidad, pero ciertamente así como le dijo al pueblo de Israel, llega un momento que el Señor dice, ¿sabes qué? Ya no más. Hasta aquí llegó. Ahora lo que te quise evitar, ya no puedo seguir conteniéndolo. Es necesario ahora que eso que yo te quiero evitar, que tú lo vivas. Pero pues llegará un momento donde Jehová hará silencio, esconderá su rostro. Llegará un momento donde Jehová esconderá su rostro de nosotros. Podamos ser pueblo de Dios. Esto que el Señor está hablando aquí es directamente al pueblo de Dios. No le está hablando a un pueblo que no lo conoce, le está hablando al pueblo de Dios, al que Él lo llamaba su familia. Al que Él lo llamaba su familia. Y en Isaías siempre nos alerta. En Isaías nos está alertando antes de Amós, Isaías 56, 12, 56, 6, 55, perdón, 6, 12 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El versículo, eso lo dijo Isaías. El Señor dice, ¿sabes qué? Si ustedes no se vuelven a mí, llegará un tiempo en el que yo apartaré mi mirada de ustedes, en los cuales me van a orar y yo no los voy a escuchar, sus oraciones no serán escuchadas, en los que buscarán mi rostro y no lo encontrarán, llegará un momento en que yo haré silencio. Pero que el Señor nos está dando una oportunidad, porque si hoy nosotros estamos aquí escuchando esta palabra, escuchando este estudio, es porque todavía somos parte de ese remanente que el Señor quiere que hagamos Shema, que despertemos a lo que está sucediendo, a lo que estamos haciendo, al llamado que el Señor nos está haciendo. ¿Para qué? Para poder tener esa oportunidad y para que su rostro no sea escondido de nosotros. Amén. Y en el versículo 9, pues viene la destrucción de Israel. No hay escape, no hay escape. Y él hace énfasis y dice que habla del Seol. Aunque cavasen hasta el Seol y de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los hará descender. Es decir, no importa dónde estemos, no importa dónde nos escondamos. Seol y cielo son los extremos del universo. El monte Carmelo y la profundidad del mar son los extremos de la tierra. Y el Señor dice que donde te escondas, y eso me lleva a Salmos 139, 7, 8, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera un estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, que no hay forma de que nosotros escapemos la voluntad del Señor. No hay forma de que nosotros escapemos del juicio de Dios cuando Él lo ha dispuesto.
Así como no hay forma que escapemos cuando el Señor ha dictaminado una palabra para tu vida y para mi vida, no hay forma de escapar. Así querramos huir nosotros mismos, no hay forma que escapemos de un llamado que el Señor nos ha dado, así nos querramos esconder, así no querramos servirle. Cuando fuimos marcados del vientre de nuestra madre, no hay forma, no hay lugar donde nos podamos esconder, que nosotros no vayamos, que el Señor no vaya a cumplir la palabra que Él ha dado. Amén. Y el capítulo 9, versículo 7 dice: hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. Y el etíopes también se le dicen cusitas, y se dice que eran esclavos, pertenecían a regiones lejanas, a países lejanos. Es decir, que así los veía el Señor a ellos, que ya eran un pueblo lejano, que ya no le pertenecían al Señor, que ya no era su pueblo, ni Él era su Dios. El Señor los llama hijos de etíopes. Es decir, que ya el Señor no los conocía, ya los dejó de conocer como su pueblo. Imagínate que el Señor, imagínese el dolor que el Señor nos diga: sabes que ya yo no te considero mi hijo, ya no te considero mi hija, ya yo no te considero que tú perteneces a mi pueblo. Pues eso le dijo al Señor Israel. Pero como todo en el Señor, todo el Señor no solo lo hace, el Señor no hace las cosas por maldad, el Señor lo hace con una finalidad. Podemos ver en el versículo, el capítulo 9, versículo 11. Siempre, este es el mensaje que te quiero dar, siempre va a haber una restauración. Pastora, si puede pasar la otra, siempre va a haber una restauración. Dice el versículo 11: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 15 dice: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Es decir, mi amada iglesia, para que haya una restauración, siempre vamos a pasar por un proceso, porque de eso se trata la vida en el Señor. No se trata de que vamos a vivir, no es un camino recto de flores, es un camino que tiene subidas, que tiene bajadas, que tiene contratiempos, que tiene procesos, que tiene desiertos. Pero ciertamente el Señor envió un juicio, que va a venir una restauración. Pero ¿cuáles son las condiciones sine qua non para que pueda venir esa restauración a tu vida y a mi vida? Es que haya verdaderamente un arrepentimiento que venga de donde, del corazón. Que haya realmente unas ganas, un anhelo en nuestro corazón de volver a Él. Que haya un ferviente de ese primer mandamiento. Dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. Es necesario amar a Dios por encima de todas las cosas para poder recibir esa restauración. Es necesario amar al prójimo como a nosotros mismos para poder tener esa restauración. Es necesario mantener conectados. Pastora, ¿me puede pasar la otra lámina, por favor? Y ese era el mensaje de Amós. Muy a pesar de lo que podemos pensar, de lo que podemos creer, el mensaje de Amós era un mensaje, no era un mensaje de juicio. Lo que encierra el mensaje de Amós es un mensaje de amor. Y el amor es un vínculo que da felicidad, que nos hace perdonar, que nos mueve a amar a los demás. Si nosotros no tenemos el amor de Dios en nosotros, nosotros no podemos amar al prójimo. Por eso el primer mandamiento es: ama a Dios por encima de todas las cosas. Luego, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no tenemos el primer amor en nosotros, no podemos amar al prójimo. Y el amor es lo único que nos va a permitir permanecer, porque el pueblo de Israel se alejó porque ellos dejaron de amar a Dios, porque sacaron ese primer amor de su corazón. Y cuando tú sacas ese primer amor de tu corazón, no puedes permanecer. El amor
de Dios es el que nos permite actuar con misericordia, con bondad, con humildad, con respeto, con compasión. Una sociedad sin amor era lo que Amós quería tratar de hacerles ver al pueblo de Israel, que una sociedad sin amor caería en la opresión, en la violencia, en la esclavitud, que fue lo que cayó el pueblo de Israel. Confundir las riquezas materiales con la bendición de Dios, porque eso no tiene nada que ver. Más nos alejamos nosotros del amor de Dios, más nos acercamos a sus juicios. Ya es hora de que no sigamos creyendo esa mentira que nos han querido vender de que solo Dios es amor y que no va a haber, no van a haber consecuencias sobre nuestros actos. Debemos de entender que cuando nosotros nos alejamos del amor de Dios, nos estamos acercando más a sus juicios. Y cuando ya el Señor nos ha llamado varias veces, ya su juicio es inminente, porque el Señor simplemente jura por Él mismo, es fiel primeramente a Él mismo, y eso se lo he repetido en todos los estudios y no me voy a cansar de repetirlo. Dios no es fiel porque es que Él es fiel a ti, porque es que, ay, porque es que ella me ora todas las mañanas, yo voy a serle fiel a Él. No, Él es fiel a Él mismo. El amor es el único que nos hace resistir a la tentación. Por eso el pueblo de Israel no pudo resistir a la tentación de qué? De caer en todo lo que cayó. Amaron al dinero. Muchas personas aquí que el Señor no les ha abierto las bendiciones monetarias, porque eso puede ser en este momento algo para que caigan, para que quiten la mirada, para que saquen de su corazón al Señor. El amor que demuestra, el amor con el que tratamos nosotros a los demás, demuestra nuestra propia relación con el Señor. Por eso el Señor, vuelvo y les repito, ama a tu Dios. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Ese era el mensaje de Amós. Era un mensaje de amor. El pueblo de Israel se había apartado y había caído en la idolatría y en hacer lo malo delante de Jehová, porque habían perdido el amor, habían perdido su primer amor. Y hay algo que quiero dejarles que también Amós nos los demuestra. Todos somos aptos para ser usados por Dios. Lo único que necesitamos es hacernos disponibles para el Señor. Pero no disponibles para que el Señor haga lo que yo quiero que haga, para que el Señor me use de la manera que yo quiero que me use. No. Simplemente debemos hacernos disponibles para el Señor, sin prejuicios, sin condiciones. Simplemente debemos de aprender a que cuando hay un verdadero amor hacia el Señor, cuando en nuestro corazón realmente existe Él, vamos a tener la confianza suficiente, va a existir esa verdad en nosotros para simplemente decir, ¿sabes qué, Señor? Heme aquí. Porque sabemos que todos los que aman al Señor, todo obra para bien. Todo obra para bien. Es tanto el mensaje principal, no solo de Amós, el Señor, por amor entregó a su Hijo, por amor murió por nosotros en la cruz, por amor resucitó, por amor nos exhorta al arrepentimiento, por amor envía su juicio y por amor también nos restaura. Ahora te pregunto yo, tú, amada iglesia, te pregunto a ti, amada iglesia, perdón, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por amor para el Señor? Hoy el Señor nos dice, Shema Israel. Somos el remanente, iglesia. Somos el remanente para este tiempo que el Señor quiere usar, no para vanagloriarnos nosotros. No. Somos el remanente que el Señor quiere usar para llevar su palabra y para traer la restauración a muchas personas. Pero el Señor hoy nos está dando la oportunidad, la inmensa oportunidad de que seamos nosotros
que hagamos ese cambio. Los que nos estudiemos y nos analicemos, a ver en dónde estamos en este momento. ¿Qué ves? Como dijo la pastora. ¿Qué estamos viendo nosotros en este momento? ¿Dónde tenemos nosotros nuestra mirada enfocada en este momento? Para nosotros poder volver a mirar a Él. Porque como se lo he repetido infinitas veces, desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca se va a tratar de que tú seamos bendecidos, prosperados y en victoria. No, siempre se va a tratar de volver a Él. Porque este camino que tú y yo estamos transitando es para volver a casa, a la casa de Jehová. Yo en esta noche te invito a que te hagas ese análisis y que cuando puedas leer este profeta Amós, que tiene demasiada riqueza, pero está impregnado del verdadero amor de Dios, de lo que realmente es el amor de Dios, que es un amor que no elimina un juicio, es un amor verdadero, es un amor racional, es un amor de padre, es un verdadero amor de padre, que reprende, que castiga cuando tiene que castigar, que llama la atención, que exhorta, pero también que nos ayuda a levantarnos, a restaurarnos. Y eso es lo que el Señor esta noche quiero dejarle a cada uno de ustedes. El Señor nos está dando la oportunidad de traer restauración a nuestra vida. Pero es necesario, mamá iglesia, que nosotros volvamos nuestra mirada a Jehová. Que nosotros volteemos nuevamente, quitemos la mirada. ¿Qué estamos viendo? Volvamos nuestra mirada al Señor. Y como dijo el salmista, pedirle al Señor, Señor, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Comencemos a sanar nuestro corazón para poderlo mantener a Él con nosotros, para que sea Él el que gobierne nuestra vida, para que sea Él el que gobierne nuestro corazón y para que nosotros podamos caminar en pos de Él. Así que en esta noche le doy gracias por haberse conectado en este estudio del profeta Amós. Les invito y les exhorto a que sigan leyéndolo, a que sigan investigando las cosas, porque yo sé que hay algo más que el Señor quiere revelarle a sus corazones, a cada uno de ustedes. Le habíamos comentado, si alguien quiere abrir el micrófono para solo una persona por la hora, para que habíamos dejado una tarea, ¿cómo aplicaría el mensaje de Amós a su vida actualmente? No sé si alguien quiera hablar, no es obligado. Si alguien quiere hablar, si no, nos lo puede escribir después en el chat o a nosotros, si desea. Pero queremos darle las gracias y queremos hacerle una exhortación. Pueden escribirnos por el chat, si no, sé que hay personas que están en otros países y que la hora es muy tarde. Es hacerles una exhortación a que sigamos buscando de la palabra del Señor, de que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor, que sigamos indagando, porque hay una riqueza y lo que el Señor quiere en este tiempo. Está bien escuchar su palabra, está bien escuchar profetas, está bien escuchar prédicas, eso no está malo, pero la mayor prédica y la mayor palabra que el Señor quiere, la mayor profecía que el Señor quiere, es tenerla directamente contigo y conmigo, es mostrarnos directamente su amor, no a través de un tercero. Él quiere mostrarnos su amor a través de ¿qué? De la relación directamente de nosotros con Él. Y eso, amada iglesia, es en este tiempo. Este es el tiempo. Mayela dice, su misericordia y el amor de Dios, eso nos los deja el profeta Amós. Exactamente, Mayela, exactamente. Vemos a un Dios de amor, de misericordia, pero no confundamos la misericordia con el perdón infinito del Señor. Hay misericordia
hay juicio, pero no porque haya juicio es que el Señor ya no nos ama, no, porque nos ama hay esos juicios. Pero el mensaje principal e inicial de Amós, que muchos pensábamos que no, eso es un mensaje de juicio, no, es mostrar el amor infinito de Dios para con su pueblo. Y hoy es un llamado para que volvamos a ese primer amor. Exactamente, nuestros actos tienen consecuencias. Hoy es un llamado con el profeta Amós a que volvamos a ese primer amor, que es donde el Señor quiere que permanezcamos. Y la única forma de permanecer es que su amor y su corazón esté alineado al de nosotros y que en nuestro corazón esté Él en nosotros. Amén. Así que quiero darle las gracias. Bendigo a cada una de las personas que se ha mantenido en estos estudios. Ya le estaremos dando información sobre los próximos estudios que se van a hacer. Les doy gracias de todo corazón. Les invito, les exhorto a que sigamos orando unos por los otros y que sigamos profundizando en la palabra del Señor, que no nos quedamos en la parte superficial, sino que sigamos profundizando porque estamos viviendo un tiempo, mi amada iglesia, que es necesario adentrarnos en su palabra, en esos ríos de agua viva, para nosotros poder afrontar y enfrentar las cosas que vienen, porque las cosas que han de venir han de suceder y el Señor nos está preparando. El Señor nos está preparando para lo que ha de venir. Así que les bendigo a cada uno. Voy a orar para cerrar. Así que Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este estudio maravilloso, Señor, del profeta Amós, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, que todo lo haces con propósito y a propósito, Señor. Y yo sé, Señor amado, que tú necesitas y necesitabas, Señor, que nosotros tuviéramos entendimiento y conciencia de lo maravilloso y lo grande que es tu amor para con tu pueblo, Señor. Yo esta hora declaro, Señor amado, que esa semilla que se sembró, Padre, el enemigo no va a poder robarla, Señor, sino que dará su fruto, Señor, al 100 por 1, Señor, o al porcentaje que tú tengas designado para cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a entender y ayúdanos a ver, Señor, a través de ti, Señor. Ayúdanos a entender, Señor amado, que somos el remanente de este tiempo, Señor, y que debemos de aprender, Señor amado, a escuchar, pero no solo a escuchar por escuchar, sino a escuchar para accionar, Señor. Yo te pido que a partir de este tiempo, Señor, seamos de aquellos, Señor amado, que accionemos, Señor, y que podamos escuchar tu voz, Señor, para poder caminar, Señor, en pos de lo que tú deseas para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que sea tu gran amor, Señor, derramado en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los que hoy pudieron conectarse, mi Dios, y aún de los que escucharán, Señor, este video, Padre. Yo te pido que tu amor, Señor, ese amor, Padre, que echa fuera todo temor, Señor, sea el que nos cubra, Señor, el que nos ayude, Padre eterno de la gloria, a caminar conforme a tu palabra, Señor. Pero sobre todo, Padre, amar al prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Yo en esta hora te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu infinito amor, mi Dios. Te doy gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, con nosotros, en nosotros, Señor, guiándonos, Señor, en esta semana, Padre, sobre todo lo que hemos de hacer, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a alinear nuestro corazón al tuyo, mi Dios. Ayúdanos a alinear nuestro corazón al tuyo, mi Dios. Que sea tu amor, Señor, impregnándonos, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que pones el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Que tengamos ese deseo ferviente, Señor, de volver a ti, Señor. De volver a ese primer amor, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, en el lugar donde tú nos quieres, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cancelo toda retaliación, Señor, en contra de cada uno de nosotros, Señor Padre bueno, y declaro, Señor, que el ángel de Jehová, Padre, acampa a nuestro alrededor, Señor, que nos protege, que nos cuide y que nos guía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.